Feliz sábado, hermanos. Nos sentimos muy agradecidos a Dios por darnos la oportunidad de llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de ustedes con la bendición de Dios. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro Dios Todopoderoso porque durante esta semana hemos visto cómo el Señor ha cuidado a muchos de nuestros hermanos, hogares, algunos que nos han pedido que hagamos una oración especial. Hemos sentido cómo el Señor ha obrado en sus vidas y nuestros hermanos están muy agradecidos por ese espíritu de oración que se ha manifestado en nuestra iglesia. Y quisiéramos también seguir orando para nuestra preparación para la reapertura. Como ya se ha anunciado, el día 8 de agosto esperamos reabrir las puertas de la iglesia central y nuestros hermanos que están enfermos o que están eh, recuperándose, aquellos que están todavía delicados, mejor va a ser que todavía esperen un poco más. Pero esta reapertura va a ser gradual, vamos a ir teniendo nuestros programas poco a poco hasta que podamos realizar toda la programación como se hacía antes. Y les pedimos que oremos para que todos podamos estar unidos en el mismo espíritu. Quisiéramos también agradecer a Dios por el espíritu de hermandad, de unidad y de oración. Todos nuestros hermanos hemos estado apoyando el desarrollo que se ha venido haciendo a través de las redes sociales y en esto hemos estado tratando de involucrar a todos y la participación de muchos de nuestros hermanos ha sido de tal manera que nos ha animado a seguir adelante. Y quisiéramos, mis hermanos, que esto pueda continuar así. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, queremos en esta mañana de sábado pedir la unción de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tú puedas manifestarte en nuestro medio, que llegues a cada hogar, a cada corazón, a cada familia, y que podamos, Señor, seguir con paso firme adelante, preparándonos para tu segunda venida. Bendice a tu iglesia, bendice al mundo entero, a los líderes, todas las naciones, Señor, para que pueda haber una gran predicación de tu palabra, un derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra gran parte en la predicación del Evangelio antes de tu segunda venida. Capacítanos para esto y acompáñanos en esta hora de culto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a repetir el versículo de memoria que se leyó hace un momento allí en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. En esta mañana queremos hablar del sello de Dios, pero en realidad la Biblia nos presenta dos sellos y estos dos sellos están presentados de una manera clara en la palabra de Dios y nos muestran pues cómo el Señor actúa, cómo el Señor trabaja para la salvación de los fieles, de sus hijos. Cuando hablamos acerca de los sellos y estudiamos la Biblia, tenemos que estudiar e interpretar la Biblia correctamente. Como hemos estudiado en las lecciones de escuelas sabáticas del trimestre anterior, tenemos que observar todos los hechos y todos los detalles que la Biblia presenta. Tenemos también que discernir todas las posibilidades y la intención del texto en su contexto. Esto nos va a ayudar a tener una visión más clara de lo que se está presentando allí en la palabra de Dios. Y también tenemos que profundizar, no quedarnos solamente en la superficie, sino profundizar en lo que el texto bíblico trata de decirnos y lo que el Señor nos está mostrando allí en su palabra. Vamos a hacer una ilustración. Por ejemplo, aquí vamos a poner un cuadro. En este cuadro, si yo les preguntara, ¿cuántos cuadros ves? Ustedes van a comenzar a contar allí, ¿verdad? Y van a decir, bueno, no solamente veo uno, sino veo otros cuadros dentro de ese cuadro.
Entonces ustedes me van a decir, bueno, hay 17 cuadros, ¿verdad? Si nosotros contamos cada uno de ellos, vemos que hay 16, pero el cuadro grande serían 17. Pero no quedemos allí solamente en la superficie. Vayamos un poquito más profundizando y vamos a ver que hay uno aquí en la esquina, un poco más grande, 18, otro allí 19, 20, 21. Hasta allí ya hemos visto 21 cuadros porque hemos profundizado un poquito más. Pero si seguimos profundizando vamos a encontrar que ahí hay otro, 22, y otro más grande, 23 arriba, 24 abajo, otro 25 en la esquina de abajo, 26, 27, 28, 29 abajo, 30. Así que por lo menos hay 30 cuadros. Cuando nosotros vemos esta figura y comenzamos a ir profundizando, vamos a descubrir más cosas de las que veíamos a simple vista. Así también es con la Biblia. Los pasajes bíblicos que nosotros vamos estudiando, si vamos profundizando, vamos descubriendo más detalles que son realmente una enseñanza profunda que Dios tiene en la Biblia. Por eso muchos teólogos dicen que la Biblia tiene una reserva de sentido. Ese término reserva de sentido significa que usted puede predicar de un texto 1000 veces y siempre va a tener una enseñanza, siempre va a haber una aplicación, siempre va a haber un ángulo desde donde no se había visto antes y nos va a dar un mensaje de la palabra de Dios desde la perspectiva, desde el ángulo, pero siempre el mensaje de Dios viene preciso y claro. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 14 y versículo 12, porque aquí nos habla del sello y entonces vamos a ir ahora profundizando un poquito en el texto. Dice 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son los sellados por Dios? ¿Quiénes son los sellados por Dios? Aquí este texto nos dice, de acuerdo a todo lo que estamos leyendo, si nosotros analizamos aquí el Apocalipsis, al final dice, en contraste con los que van a recibir la marca de la bestia, los que van a ser sellados por Dios son, hay aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos son los que van a ser sellados. Pero miremos el texto aquí. Aquí vemos una expresión hebraica, pero el pensamiento hebreo, ¿no?, lo están escribiendo en griego aquí. Así que estamos viendo cómo el pensamiento hebreo se plasma en el griego, ¿no? Aquí presenta verdades que van de efecto a causa, a las cuales tenemos que darle el sentido inverso para que pueda encajar en nuestra lógica, porque el pensamiento hebreo, ¿no?, hasta la misma escritura hebrea es de, de, de derecha a izquierda y nuestra escritura es de izquierda a derecha, ¿no? También es igual en el pensamiento hebreo. Nosotros tenemos la herencia de la cultura griega, ¿no? Por ejemplo, para nosotros primera persona es yo, segunda persona es tú, tercera persona es él. Los hebreos es a la inversa. Primera persona es él, segunda persona es tú, tercera persona yo. Así funciona la mentalidad hebrea. Así que cuando nosotros comenzamos a analizar aquí y le ponemos dentro del pensamiento hebreo lo que estaba queriendo decir, dice, necesitamos, lo último sería, ¿no? Dice, aquí está la paciencia, uno, lo que guarda los mandamientos de Dios, dos, y la fe de Jesús. Está mostrándolo de esta manera. Pero en el pensamiento hebreo se analizan a la inversa. Mire, necesitamos en primer lugar tener la fe de Jesús o tener la fe en Jesús. Y lo cual significa que en primer lugar viene la fe. La fe es confianza. Luego, esta fe salvífica nos conduce a la obediencia, o sea, a guardar los mandamientos, y como consecuencia esto nos lleva a tener la paciencia de los santos, la constancia, la perseverancia. Esto es pues una forma clásica que tienen los hebreos de presentar el mensaje a una mentalidad griega, ¿no? Una mentalidad latina. Allí en Roma ellos tenían una forma de pensar un poquito diferente de la que pensaban
los hebreos. Así que el mensaje tiene que llegar a la gente como lo pueden entender. Y de esta manera, al hacer el análisis textual, ¿no?, vemos que el hebraísmo, porque en la Biblia hay muchos hebraísmos, son expresiones hebraicas que tratan de mostrar la profundidad del mensaje. Así que nosotros vemos aquí, si los que van a ser sellados tienen que guardar los mandamientos de Dios, tienen que tener la fe de Jesús, tienen que desarrollar paciencia, entonces vemos que en realidad la Biblia presenta dos sellos. Dos sellos son los sellos de Dios, dos. Y cuando analizamos, el primer sello tiene que recibirse primero para que después podamos recibir el segundo sello. No podemos recibir este segundo sello sin antes haber recibido el primero. También vamos a ver que los dos sellos se complementan, no pueden estar separados, uno es complemento del otro. Los dos sellos son dados por Dios. Y también se dan en momentos diferentes. Es como la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿no? El mismo espíritu, uno en Pentecostés, otro en el tiempo del fin. Igualmente, para recibir la lluvia tardía, debemos haber recibido la lluvia temprana. Vamos a ver nuevamente Efesios capítulo 1 ahora, y versículos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en Efesios 4:30, que hemos leído hace un momentito: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello de Dios, pues el primer sello de Dios, lo recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Nos dice el texto aquí, es las arras, es la garantía de nuestra salvación. Pablo enseña claramente que cuando uno entrega su vida a Jesús, el Espíritu Santo sella al creyente en Cristo para el día de la resurrección. O sea que el primer sello lo recibo cuando me entrego a Jesús, cuando acepto a Jesús como mi Salvador personal, cuando le entrego mi vida a Él para ser una nueva criatura. Ese es el sello primero, ¿no? Entonces vemos ahí una secuencia. Hemos oído la palabra de verdad, el Evangelio. Hemos oído el mensaje de Jesucristo, y entonces una vez que hemos oído, lo hemos recibido y lo hemos creído en Jesús, ¿verdad? El tercer paso, entonces, ahora sí somos sellados por el Espíritu Santo. Ese sello que se nos da como una garantía, como dice Efesios 1:14, o como una primicia, como dice Romanos 8:23-24. Esto significa que Él es nuestra promesa y es nuestro garante de la salvación. Cuando aceptamos a Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo. Lo vemos desde la perspectiva de salvación. El Señor nos da su sello cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El sello de Dios es esa presencia del Espíritu Santo que nos transforma, que nos garantiza la salvación. Si en ese momento, al aceptar a Jesús, llegamos a morir, vamos a ser salvos, porque hemos aceptado a Jesús, ¿no? Pero tenemos ahora que continuar en la vida cristiana, en el proceso de santificación, y entonces va a venir más adelante el segundo sello. Vamos a ver Apocalipsis 7 ahora. Apocalipsis 7, versículos 2 al 4. Apocalipsis 7, 2 al 4 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Y oí el número de los sellados, 144,000, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos que viene, dice, un ángel, ¿no? Y que traía el sello del Dios vivo. Y dice, no hagas daño a la tierra, no hagas daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios, ¿no? Y ahí dice, y oí el número de los sellados, ¿no? Aquí se presenta ya el segundo sello. El primer sello es evangelístico, ¿no? Es un sello que viene cuando recibimos el evangelio. El segundo sello es apocalíptico, que se presenta en el tiempo del fin. ¿Cuándo se da el segundo sello? Antes de que se cierre el tiempo de gracia, antes de la crisis final, antes de la segunda venida de Cristo. Así que podemos ilustrarlo así como cuando alguien va a hacer una reparación mayor en su casa, ¿no? Entonces va a la ciudad y le dan un permiso para construir. Ese permiso le autoriza comenzar la construcción. Pero luego, después de 6 meses, un año, lo que dure la construcción, tienen que ir a pedir otro, que es el permiso donde viene el inspector y pone un sello para que ahora sí se pueda entrar a vivir en ese lugar que se ha reconstruido. Así que el primer sello es lo que el Señor nos da para comenzar nuestra vida cristiana. Y el segundo sello es la autorización que el Señor nos da para entrar ya en el reino de los cielos. Es la garantía y es la aprobación que tenemos para la salvación. Este segundo sello es como una estampa final en un documento terminado, ¿no? Su propósito no está solamente enfocado en la salvación y la redención, sino está enfocado en la protección, en el cuidado que Dios va a tener con su pueblo durante el tiempo del fin, durante el derramamiento de las plagas, tal como lo registra Ezequiel capítulo 9, dice que son sellados, protege, que no les pase nada. Estos que han sido sellados reciben la protección del Altísimo. En Apocalipsis, los que tienen este sello están protegidos pues de las últimas plagas, ¿no? Esas últimas 7 plagas que van a caer no van a tocar a los hijos de Dios porque han sido sellados y van a ser protegidos, igual que en Ezequiel 9:6, ¿no? No toquen a los que tengan el sello, a los que han sido sellados. Y la orden también dada aquí en Apocalipsis 7:3, que nos dice, no hagáis daño, ¿no? No hagas daño a aquellos que han sido sellados, porque el sello protege al pueblo de Dios. El último sello protege a cada uno de aquellos que han estado ya preparándose en su vida espiritual y el Señor ahora les da el sello de aprobación. Este segundo sello pues confirma la fidelidad al Cordero. De aquel momento cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, y ahí hemos seguido caminando en la vida cristiana, y el Señor ahora nos dice, aprobado, has pasado, ¿no?, toda esta prueba, has llegado hasta el momento en donde ahora sí estás listo para entrar en el reino de los cielos. Ellos fueron sellados por el Espíritu en el día que aceptaron a Jesucristo como su Salvador, pero de acuerdo con el Apocalipsis, ellos también continúan caminando con Dios a fin de recibir el sello escatológico final, el sello que se va a dar al final de los tiempos, ¿no? Así que los dos sellos son diferentes, pero se complementan. El primer sello puede ser llamado el sello del Evangelio y el segundo el sello apocalíptico. El primer sello es un sello de salvación, el segundo es un sello de protección. El primero es un sello de aceptación y el segundo es un sello de ratificación final. El primero es un sello declarativo, el segundo es un sello afirmativo. El primer sello se recibe al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. El segundo sello es una confirmación de haber permanecido a Cristo fiel hasta el final. Ambos son irreemplazables y no pueden ser intercambiables. Ambos son dados por el Espíritu Santo. A pesar de ello, el sello del Evangelio puede ser quebrado, ¿no?, por rebelión o por
darle la espalda a Dios, ¿no? Por falta de arrepentimiento, por encubrir un pecado. Pero el sello final, profético, apocalíptico, es permanente. El que llega a ese punto ya no se va a arrepentir, ya no se va a desanimar, ya no va a dar la espalda a Dios, porque llegó hasta ese lugar. En el primero sí, una persona se convierte y por allí se va de la iglesia, apostata, reniega contra Dios, y entonces es posible que no llegue a recibir el sello apocalíptico, el sello que le va a proteger de las plagas. Pero tiene la opción en el camino de volver. Por eso durante las noches estamos orando por nuestros hijos, por aquellos que se han apartado del camino, para que el Señor los llame de vuelta. Una vez aceptaron el Evangelio, pero las cosas del mundo los han atraído. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el Espíritu Santo está trabajando para que ellos vuelvan y nosotros estamos orando para que nuestras oraciones también puedan ser de intercesión, haciéndoles el llamado para que el Espíritu Santo los atraiga nuevamente. Entonces tengan la posibilidad de volver al camino y prepararse para recibir el sello que el Señor va a dar a aquellos fieles al final. También viene aquí entonces una pregunta que es bueno que nos hagamos, ¿no? Cuando el creyente esté vivo, ¿no? Cuando esté Cristo por llegar, ya en el tiempo del fin, ¿en qué momento va a recibir ese último sello, ¿no? El sello del Dios vivo. ¿En qué momento será? De acuerdo con la Biblia y el espíritu de profecía, ¿no? En el de Juan, podemos nosotros afirmar que el sello apocalíptico se otorgará a los fieles seguidores de Dios al concluir la crisis mundial, pero antes de que se termine el tiempo de gracia. Para ese tiempo, la imagen de la bestia estará completamente formada y su poder avasallador, su poder destructor, ¿no? Estará ya manifestado por completo. Estará listo para actuar de una manera agresiva y allí será el momento cuando el Señor va a dar el sello. Vamos a ver en un libro que tenemos que se llama Maranata, el Señor viene. En el libro Maranata, el Señor viene, en la página 169, dice lo siguiente: el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Como vemos en esta cita, el sello de Dios va a darse al final del tiempo, ¿no? Cuando ya la imagen de la bestia esté formada y cuando esté por terminar el tiempo de gracia. En el mismo libro, Maranata, el Señor viene, página 170, dice: esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observación a su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor, el Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical, recibirán la marca de la bestia. Así que en este libro Maranata pues nos muestra que el sello apocalíptico no ocurrirá en cualquier momento, ¿no? Para que ellos estén desorientados. No, el Señor lo va a dar en un momento específico. El Señor nos muestra que antes, ¿no?, de su venida, después de la ley dominical, antes que termine el tiempo de gracia, el Señor va a sellar a sus hijos. También, ¿no?, después que se dé la ley dominical, se estará definiendo quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Entonces el sello final va a determinar quién se va a salvar. El Señor va a proteger a aquellos que van a estar firmes hasta su venida, hasta cuando lo estén esperando allí en gloria y majestad, ¿no? La controversia por el sábado o el domingo solo será la manifestación externa de la lealtad a Dios o su amor a Dios, ¿no? La obediencia a Dios va a determinar
si es que nosotros vamos a estar firmes hasta el final. Y el sábado y el domingo solamente va a ser la manifestación visible, externa, porque hay poderes, ¿no?, que están luchando entre el bien y el mal, Cristo y Satanás, ¿no? Y la ley es solamente lo que nosotros vamos a mostrar dentro de nuestra vida, cómo es en verdad nuestra relación con Dios. En Ezequiel 20, versículos 12 y 20, nos dice lo siguiente: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y en el 20 dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. En estos textos nos muestran, ¿no?, que el Señor ha dado el día de reposo como una señal, como una seña, como una muestra de fidelidad. Nosotros podemos ver el ejemplo, ¿no? El sábado no es todo, es una señal, es la muestra. En esta imagen que ustedes van a ver aquí en la pantalla, ¿no?, dice: el sábado no es todo. Es como el iceberg. El iceberg, ustedes ven solamente el 10% de la totalidad del iceberg. El 90% no es visible. Ese 90% está oculto. Así que igualmente en la vida de un cristiano, el sábado está en la cúspide. Cuando dice ahí Apocalipsis 14:12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos está mostrando solamente allí la cúspide, lo que se ve, pero hay muchas cosas que no se ven. Miren lo que dice Juan 13:34. ¿Cuál es la verdadera cara del cristiano? Porque el sábado en sí no es todo. El sábado solamente es la punta del iceberg. Dice aquí en Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Según el mensaje que nos da Jesús, es que nosotros debemos manifestar amor. El amor es lo que amplifica la vida del cristiano, lo que demuestra la verdadera identidad del cristiano, lo que hay en lo profundo del ser del cristiano. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos obtener esos frutos del Espíritu Santo, esas características de un cristiano genuino y transformado. No es el sábado solamente, el sábado es la punta del iceberg. Al final el Señor va a sellar con respecto al sábado y la marca va a ser con respecto al domingo. Pero debajo del sábado, ¿qué cosa debe haber? Todas las manifestaciones que Dios nos da. Tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, esperanza, amor, obediencia, perseverancia, paz, veracidad, tolerancia y muchas otras cosas más que son las características de un cristiano genuino, verdadero, transformado. Es como si pusiesen una pirámide, ¿no?, un triángulo allí, en la punta está el sábado, ¿no?, como que el sello, pero debajo de todo eso hay un sinnúmero de cosas. Hay las manifestaciones del verdadero cristianismo, el amor, la bondad, la paciencia, el trato bien hacia nuestro prójimo. Todas estas cosas son las que le dan la consistencia y la base para que al final el sábado pueda ser el sello de Dios, pero el sello tiene debajo una cantidad de otras cosas que nosotros debemos manifestarlas en nuestra vida diaria. Porque si solamente fuese el sábado, pues se salvarían los judíos o se salvarían algunos evangélicos que guardan el sábado. Pero no es así. El sábado el Señor lo dice que es el sello. Pero la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es mucho más amplia, ¿no? El sábado solamente es la punta del iceberg. Ahora, con respecto entonces a la marca de la bestia, según Apocalipsis 14:12, que hemos estado viendo un par de veces, aquí en Apocalipsis 14:12
nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces la marca de la bestia es lo contrario a esto, ¿no? Es la falta de paciencia, es la superficialidad espiritual, ¿no? Una vida espiritual superficial, la falsificación a la verdadera fe, y también está la obediencia externa a los mandamientos, o sea que algunos solamente obedecen los mandamientos por cumplir de manera superficial o externa, el cambio del día de reposo, ¿no? Y al final del tiempo, entonces el domingo se considera una marca visible de una vida que no tiene relación con Dios. O sea, si en el transcurso del tiempo una persona que dice que guarda el sábado, pero no ha tenido una vida consagrada, entregada a Dios, va a llegar un momento en que tiene que decidir entre el sábado y el domingo, y por temor a perder su vida, va a decidir por el domingo. ¿Por qué? Porque no ha tenido esa base que lo ha preparado para definirse al final de qué lado va a estar, ¿no? Y hay muchas personas que, por el contrario, van a estar allá afuera y van a venir. ¿Por qué? Porque aunque han estado guardando un día equivocado en su corazón, recibieron, aceptaron a Jesús, pero no sabían, no conocían la verdad del sábado, y cuando la conozcan van a tomar su decisión para venir al Señor. Por eso Jesús dijo, tengo otras ovejas que están en otro redil y al final oirán mi voz y vendrán a mí y entonces formarán parte del pueblo verdadero. Así que el cambio del sábado, ¿no?, es una señal o es una marca de la autoridad de la iglesia romana. Es una marca con la cual se va a definir la iglesia romana, porque el domingo va a determinar quiénes son los que forman parte de la iglesia pagana, equivocada. Así que la marca de la bestia es un día de descanso papal, que ha sido aceptado por el mundo en lugar del día señalado por Dios. Por eso que también el falso profeta, la bestia, Satanás, van a tratar de exalzar, de levantar el falso día de reposo, el domingo, de tal manera que la gente va a pensar que ese es el día del Señor y se van a ir tras ese día. Pero el Señor también va a hacer que se predique con tanto poder acerca del día sábado que mucha gente también va a decidir para dónde va a ir. Y si es fiel al Señor, decidirá por el sábado del Señor. En el libro Evangelismo, en la página 174, Ellen White dice, nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya recibido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Como vemos en esta cita bastante clara, ¿verdad? Nadie ha recibido la marca de la bestia todavía. Hay muchas personas que están en las iglesias evangélicas o en la iglesia católica, todavía no han recibido la marca de la bestia. Están en una iglesia equivocada, están siguiendo un evangelio diferente, pero el Señor tiene misericordia de todos, aún de aquellos que están equivocados. Pero si ellos se resisten al mensaje evangélico para que reciban el sello de Dios, se van a perder porque ellos mismos están rechazando al Espíritu Santo. Pero todavía no está sellado, como quien dice, ya están perdidos todavía. Lo dice aquí claramente el libro del Evangelismo, página 174. Todavía no. Hay muchas almas, hay muchas personas que están allá afuera que necesitan conocer el mensaje de Dios, necesitan conocer la verdad para que puedan tomar su decisión final. Sigue diciendo allí en el libro Evangelismo, página 174, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo
la ruina nacional. Una vez más, ¿no? Estamos preparándonos para eventos muy difíciles que están muy cerca. Dentro de pronto va a llegar el momento en que se va a tener que definir uno para qué lado está. Si en un momento hemos recibido de verdad, ¿no?, el primer sello, hemos aceptado a Jesús y el Señor está en nuestra vida y estamos sintiendo la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y sentimos cómo el Señor va trabajando en nuestra vida y hay un cambio genuino, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de ese cambio. Si hemos aceptado a Jesús, hay un cambio. Pero si hemos solamente llegado a la iglesia por conveniencia, por compromiso, o si es que hemos llegado, pero después nos hemos ido enfriando y estamos allí solamente de manera formal, de manera como por compromiso, se va a notar también. Así que tenemos nosotros que pedirle a Dios de todo corazón que haga un cambio en nuestra vida, que opere una transformación para que podamos prepararnos para recibir ese segundo sello, el sello de confirmación, el sello de seguridad de salvación. Ese es el sello que el Señor pondrá, que es el sábado. Definirá, pero de todo lo que nosotros estamos haciendo, va a ayudarnos a definir para qué lado nosotros mismos nos vamos a poner. Si nosotros nos ponemos del lado del Señor, el Señor nos va a sellar, siendo fieles al sábado en los momentos más críticos, más difíciles de la historia de este mundo. No es solamente, guarda el sábado, voy a la iglesia el sábado. No, porque como les digo, hay muchas ya iglesias evangélicas que también guardan el sábado, y los judíos. Pero va a ser mucho más que eso. Va a ser todo el bagaje y toda la preparación previa para tomar esa decisión final de que yo acepto el sábado, aún a riesgo de lo que va a venir, pero aún habiendo dejado el mundo y todas las cosas que hay ahí atrás, que una vez en las cuales vivíamos. En el libro Comentario Bíblico Adventista, página 977, en el tomo 7, Elena White dice también claramente: la observancia del domingo aún no es la marca de la bestia, y no lo será hasta que se promulgue el decreto, haciendo que los hombres adoren este falso sábado. Llegará el tiempo en que este día será la prueba, pero ese momento aún no ha llegado. De esta manera, nosotros vemos claramente que el Señor tiene una obra muy grande por delante y somos nosotros los que vamos a ir definiendo cómo nuestra vida se pone del lado del Señor o nosotros nos quedamos fuera de este mensaje. Entonces, la marca de la bestia todavía no está implantada, todavía hay oportunidad para muchas personas más, hay un mensaje que dar al mundo, porque Cristo tiene que ser anunciado a todos, todos tienen que conocer al Señor y todos tienen que tomar su decisión de entregar su vida al Señor. Cristo viene pronto. Miren lo que nos dice aquí San Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, entonces velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor va a venir en cualquier momento, pero tenemos que estar preparados y tenemos que preparar a muchas otras personas también para que conozcan al Señor, para que se entreguen a Dios y puedan prepararse para la vida eterna. En el libro El Camino a Cristo, en la página 62, nos dice: si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplazará el vuestro y sois aceptados por Dios como si nunca hubieseis pecado. El secreto está en aceptar a Jesús. El secreto está en entregarnos a Él y Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar de todo pecado, porque a través del primer sello tenemos la garantía,
tenemos la seguridad de que el Señor nos va a acompañar si es que nos mantenemos unidos a Él. También aquí en la página 85 del mismo libro El Camino a Cristo dice: el carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales de la vida diaria. Así es que nuestro carácter es lo más importante. El carácter se va a dar a conocer no por las obras buenas o malas, no por las cosas que hagamos de vez en cuando, sino por las tendencias, por las inclinaciones, por lo que salga de lo profundo de nuestro corazón. El carácter es lo que está allí bien adentro, no lo que está allá afuera. Lo que está afuera es solamente una apariencia. Lo que está afuera es la personalidad, lo que impresiona a la gente, pero lo que está ahí adentro es lo genuino, es lo que el Señor quiere transformar, es lo que el Señor quiere cambiar en nosotros para que nuestro carácter sea semejante al carácter de Cristo, para que podamos alcanzar la semejanza a nuestro Señor y de esta manera podamos estar preparándonos para cuando Él realmente venga a buscar a sus hijos. En el libro, en una matinal que salió hace muchos años, los lugares celestiales se llama, en la página 229 dice: si sois correctos con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. Si sois correctos con Dios hoy día, si tu vida está bien con Dios hoy día, estarás preparado en caso de que Cristo venga hoy. Hoy es el día. Ahora es el momento en que nosotros debemos estar preparados y el momento en que debemos estar listos. Cada día debe ser nuestro deseo y nuestro afán de estar listos por si Cristo llegara. Cada día nosotros debemos estar preparados para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, estemos listos. Por eso la palabra de Dios nos dice: hoy es el día, no dejes para mañana. Hoy es el llamado que nos hace la palabra de Dios y también el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 9, nos dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nuestro Señor Jesucristo ya anunció con anticipación de su venida. Lamentablemente el pueblo de Israel no estuvo preparado, no se cumplieron las promesas con el Israel literal, pero hay un pueblo que está preparándose. Hay un pueblo que estará listo cuando Cristo venga. Será un pueblo pequeño, un remanente, pero fiel, que ha puesto su vida en los caminos del Señor, que ha decidido aceptar a Jesús y ha recibido ese primer sello, el sello evangélico, el sello de haber conocido a Jesucristo y ese sello que le ha llevado a caminar en los caminos del Señor y que lo está preparando para recibir ese último sello apocalíptico, ese sello que será dado al final a aquellos que serán protegidos por Dios antes de su venida, cuando vengan todas aquellas plagas y todos aquellos males contra los infieles, contra aquellos que han recibido la marca de la bestia. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, el Señor nos invita, el Señor nos llama para que podamos formar parte de su pueblo, para que podamos ser sellados por el Espíritu Santo para salvación. Esa garantía que el Señor nos dio cuando nos entregamos a Él es la garantía de que un día recibiremos el sello final, la aprobación, aquel momento cuando el Señor nos declare listos para entrar a las mansiones celestiales. Si tú quieres recibir el segundo sello, tienes que recibir el primer sello. Y si tú quieres recibir el primer sello, tienes que abrir tu corazón al Señor. Tienes que decir: Señor, entra en mi corazón, transforma mi vida y ayúdame a permanecer de tu lado cada día, cada momento, cada instante. Durante las noches muchos hermanos están pidiendo por los hijos que se alejaron de la iglesia, que se apartaron del Señor. Y es necesario que nosotros oremos por ellos. Nuestra oración intercesora tiene mucho poder, pero también tenemos que tener en cuenta que la semilla que se sembró en el corazón de cada uno de ellos
también va a ser su labor. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La semilla está ahí sembrada. El enemigo ha querido desbaratar todo lo que se puso en el corazón de ellos, pero el Espíritu Santo va a hacer su obra. Nuestras oraciones van a ayudar para que el Señor pueda trabajar con poder con ellos y un día ellos puedan recapacitar y puedan, como el hijo pródigo, volver a la casa del Padre. Oramos para que esto sea así y oramos también para que muchas otras personas eh, encuentren la verdad, encuentren a Cristo y acepten su verdad tal como está en la palabra. Recordemos, aquellos que están allá afuera, que todavía no han sido sellados, pero que escucharán la voz de Dios y vendrán, recibámoslos con los brazos abiertos, recibámoslos con amor. No critiquemos, no condenemos, no veamos mal, no los separemos de nuestro lado a tal punto que se alejen del Señor. Recibamos a todos para que formen parte del pueblo de Dios. Y Dios mostrará su amor para con su pueblo y con su iglesia. Que el Señor nos acompañe y permíteme hacer una oración por cada uno de los que estamos hoy día preparándonos para ese día. Oremos. Querido Padre, queremos en este momento darte gracias por tu amor maravilloso, por tu plan de salvación. Gracias, Señor, porque tú nos das ese sello evangélico, ese sello que viene con la aceptación de Cristo Jesús, que es dado a través de tu Espíritu Santo, que es la garantía de que tú un día más adelante, si mantenemos nuestra fidelidad a ti, tú nos darás el sello final, el sello de aprobación, ese sello apocalíptico que será de protección contra las plagas que han de caer contra este mundo, contra los impíos. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz. Y te pedimos que nos ayudes para que nos mantengamos fieles, para que podamos orar unos por otros y fortalecernos en la fe. Ayúdanos para recibir a aquellos que han de llegar. Ayúdanos para soportarnos unos a otros, para mostrarnos amor, porque el amor es el fundamento. El sábado solamente es una señal, pero si no hay amor, aunque guardemos el sábado, nos podemos perder. Ayúdanos, Señor, para ser genuinos cristianos, hijos de Dios. Y que toda la base y el fundamento de nuestra fe esté fundada en Cristo. Y esa puntita del iceberg que será el sábado, lo único que se verá es el resultado de nuestra fidelidad completa a Jesucristo. Danos tu bendición en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado.